Bueno, mientras se carga la presentación, quiero agradecer a Cotriba por este evento, por este seminario, que me hayan invitado. Me encanta hablar de filosofía, pero no voy a hablar de filosofía. Tampoco estudié política, me encantaría poder hablar de algunos temas políticos, pero como lo que hice fue estudiar veterinaria, lo que tengo son datos y es lo que vamos a presentar por lo menos desde el punto de vista científico o académico. Bien. La presentación cuenta de tres grandes puntos. Lo primero es hablar algunas cosas generales sobre agresividad, agresión. Después voy a pasar directamente a hablar de datos que tenemos en Uruguay. Pueden ser buenos, malos, pero son los que tenemos. Y como son nuestros, los puedo defender, así que estoy a las órdenes por cualquier pregunta. Y al final me gustaría, si es que nos da el tiempo, dar algunas sugerencias de tips o prevención y que si bien algunas cosas ya se han comentado. Bien, para no perder más tiempo, vamos a arrancar con el tema de la agresividad. Hay muchas definiciones de lo que es agresividad. Esta es de nuestro último artículo, dice que la agresividad refiere al comportamiento realizado para neutralizar a un individuo o situación percibida como amenazante, la cual es últimamente resuelta por combate o defensa, y sus posibles consecuencias pueden resultar en dolor, injurias o daños. Falta de agregar hasta la muerte. ¿Bien? ¿Se escucha bien? Sí. Bien, y esta es una pregunta que nos moviliza bastante. ¿La agresividad es natural en los caninos? Recién se comentaban las 5 libertades, ¿verdad? Y una de las libertades es que el animal exprese el comportamiento normal de la especie. ¿Qué quiere decir expresar el comportamiento normal de la especie? Los caninos son animales que viven en grupo y dentro de sus comportamientos, uno de ellos es la agresividad, que en realidad la despliegan ¿para qué? Para marcar el orden jerárquico, que no es el mismo que el que tenemos los seres humanos. Aunque ese es otro tema, porque no quiere decir que todos tengamos los mismos derechos, ¿no? Después lo podemos hablar. Pero a ver, acá simplemente... No sé si se ve no se ve nada, ¿no? Bueno, en la imagen de la izquierda les presento los lobos porque es donde mucho del comportamiento de los perros domésticos que tenemos hoy deriva de evaluar el comportamiento de los lobos. Y ahí a la izquierda van a ver dos posiciones netamente diferentes. El perro totalmente sumiso, que está en el piso, con las orejas hacia atrás, no muestra los dientes y presentando el vientre hacia el abdomen, hacia el contrincante. Por el otro lado, el que está en la actitud totalmente ofensiva, mirando ojos fijos, se muestran los dientes, orejas hacia adelante, piloerección. Son dos señales claramente distintivas. Y en esas señales, muchas veces no tiene por qué llegar a la agresión, al contacto físico. Ya se resuelve. Porque el que está arriba ya sabe que el otro aceptó su lugar. Y ese es un cambio de jerarquía. Y ahí se arma. ¿Por qué les pregunto esto de si la agresividad es natural en los caninos? Y acá voy a tirar un tips nomás de... Me pregunto ¿y qué pasa con los seres humanos? ¿La agresividad en humanos es normal? Porque yo hace tiempo que ya no miro mucha tele, justamente por esta razón. Uno ponía canales, y más si tenemos nene chicos, en los horarios habituales, y es todo el tiempo nuestros medios de comunicación hablando y presentando, no solamente, sino agresiones hasta la muerte. Y eso en horarios que... Entonces, yo me pregunto en qué sociedad vivimos en el cual los medios nos están dando estas señales que en este sentido me parece es importante por lo menos reflexionar. Digamos, esos niños que están visualizando estas señales, puede que no respeten a sus mascotas, pero puede también que no respeten a sus vecinos. Entonces acá hay una concepción social muy manejada por los medios que no engloba solamente al tema de la mascota, sino que nos engloba a nosotros como personas. Y esta es una discusión que podemos, si quieren, discutirla después. Bien. Estas serán algunos de los elementos de las expresiones corporales. Bien, ¿por qué es tan importante conocer sobre la agresividad canina? Bueno, hay 4 razones claves. La primera es porque sin duda es el problema de comportamiento que se presenta con mayor frecuencia. Y le voy a presentar unos datos de acá de Uruguay. La segunda, tiene grandes implicancias
Voy un poco rápido, discúlpenme si cualquier cosa me detienen y vuelvo a repetir, es por la información que tengo, quisiera darla y bueno. Tiene grandes implicancias en la salud pública, ya lo hemos visto, da la gran cantidad de personas que sufren ataques por perro cada año y esto es en varias partes del mundo. Por último, tercer punto es la agresividad es una causa frecuente de abandono y de eutanasia y por lo tanto es una causa que afecta negativamente el bienestar de los animales, muy asociado al cuarto punto, que desencadena una importante respuesta de estrés con los costos que genera. No solamente para las mascotas, sino también para los seres humanos. ¿Bien? Entonces, más que clara la importancia de la agresividad. ¿Qué hacer frente a un caso de agresividad? Bueno, esto para los veterinarios, voy a ir medio rápido. Primero hay que descartar cualquier alteración orgánica que pueda estar sufriendo el animal. En uno de los congresos mostraron un video de una perrita en el cual los dueños, cuando se acercaban a acariciarla, la perrita les gruñía y le tiraba tarascones. Y los veterinarios, lo primero que hicieron es hacer lo que debería hacer un veterinario, sacar muestra de sangre, ver que está todo bien, un examen objetivo general, etc. Una de las cosas que vieron es que tenía hipotiroidismo. Le dieron las hormonas tiroideas y a la semana, 15 días, esa misma perrita se dejaba acariciar mientras comía por sus propios dueños. Esto simplemente para que vean de que hay alteraciones, como nos pasa también a los seres humanos, que deben ser revisadas. Y esto es prioridad. Esto es, lo deben hacer sí o sí los veterinarios. Después que descartamos las alteraciones orgánicas, ¿qué pasamos? Bueno, tenemos que decir qué tipo de agresividad presenta este perro o perra, ¿no? Y ahí hay varias. Esta es la agresividad por dominancia, la que tiene que ver con las relaciones jerárquicas. Esto es cuando les comenté que los perros viven en grupos, o sea, son sociables, pero en nuestros ambientes, el perro forma parte de nuestro grupo social y el ser humano es uno de los individuos de ese grupo. Entonces, cuando se generan problemas jerárquicos entre el dueño y la mascota, salta el tema de la agresividad por dominancia. Hay otro montón, no voy a entrar a definirlo, cualquier cosa si tienen dudas me consultan. Bien, y esto es donde, después te lo paso, no te preocupes. Esto es a donde quería llegar, y esto es así. ¿Qué se conoce sobre el problema de comportamiento y agresividad que hay en nuestro país? Pasando en limpio. Nosotros empezamos hace varios años desde haciendo consultas de etología clínica. Como bien comentaron, en la facultad no hay un curso curricular de etología clínica. ¿Qué es la etología? Es la ciencia que estudia comportamiento animal. ¿Qué es la etología clínica? Es la rama de la medicina veterinaria que estudia los problemas de comportamiento de los animales, cuyos objetivos son diagnosticar, tratar y prevenir los problemas de comportamiento. Dentro de ellos, de lo que le voy a presentar hoy, es justamente la agresividad o agresión. Nosotros, a través de años de estudios de etología clínica, siguiendo casos clínicos, como sigue en humano, vamos a hacer un símil, lo que pueden hacer los psicólogos o psiquiatras, ¿tá? Después de analizar varias fichas clínicas, presentamos los datos. Y esto es uno de los enfoques, es decir, desde consultas de etología veterinaria. Son veterinarios que trabajan en esos aspectos. Otra es denuncia al Ministerio de Salud Pública, y esto es antes de que dejaran de evaluar los temas de razas y características del perro. Entonces yo pensaba que el ministerio tenía esos datos, pero bueno, hablando con Verónica nos comentaba que ya no los tienen, ya casi que no se reporta. Entonces bueno, más valor tiene lo que le voy a presentar porque era lo que pudimos conseguir ya hace unos años atrás. Y por último, ¿sí? Pero de razas no. Tienen los datos, pero no tienen datos que antes tenían, como en dónde se ubicaba el perro, si era conocido o desconocido, cuál es la talla, cuál es la raza, que son algunos datos que le voy a presentar. Antes lo tenían, pero ya en estos últimos años no. Como comentó Verónica, por un montón de otras razones. Y el tercer punto es la percepción de los veterinarios. Este fue el último trabajito que hicimos y lo llamamos así, percepción de los veterinarios, porque y esto fue también muy complicado hacerles
a los revisores que analizaron este artículo de entender cómo funciona una clínica veterinaria donde muchas veces en Uruguay se hacen consultas al pasar, cuando uno, por ejemplo, viene a comprarle comida, no le paga la consulta, pero le hacen consultas, ¿no? Ah, ¿sabe qué? Mi perro tiene esto y el veterinario comenta. Digo, todo lo que hemos hecho clínicas, hemos pasado por eso. Entonces es muy difícil llevar un registro. Entonces lo que hicimos fue hacer un estudio de percepción. Le consultamos sobre qué opinaban los veterinarios sobre determinados temas. Y el último, sí no lo tenemos, o sea que podemos en algún momento hacerlo, que es la percepción de dueños y ciudadanos sobre el tema. ¿Tá? Entonces lo que le voy a presentar son datos de etología veterinaria, y lo primero que le voy a presentar son esto. Esta gráfica muestra cuál es la frecuencia de los problemas de comportamiento en nuestro país, y como pueden ver, el que aparece de mayor frecuencia, más del 50%, es la agresividad. Y esto coincide con un montón de reportes internacionales, es decir, que es similar a lo que pasa en varios países de la región y del mundo. Después, ya, si empezamos a dividir un poco qué pasa con los temas de agresividad, casi que un tercio de las agresiones se dan entre caninos, pero 2/3, un 75%, perdón, es agresión hacia personas. Y ahí pueden ver que hay varios tipos de agresión, pero sin duda la agresión que aparece en mayor frecuencia es la agresión por dominancia. Esta que yo les comentaba, en el cual el ser humano entra dentro de lo que es la estructura jerárquica en el grupo social, ¿no? Estos resultados que son de nuestro país también coinciden con lo que es la bibliografía, la literatura internacional. Bien, y entonces ahora voy a pasar a contarles dos grandes cosas o efectos, por decir una manera, el sexo y la raza. Con el sexo voy a ir un poco rápido, si quieren después los vemos. Generalmente los machos están más implicados en agresividad que las hembras. Y esto sí me parece interesante. Esto es animales que estuvieron implicados en eventos de agresividad. Como pueden ver, los machos, el 100% estaban enteros, mientras que las hembras estaban enteras alrededor de un 60%. Esto después voy a hablar al final, y si me olvido me preguntan en relación a lo que tiene que ver con la castración. Bien, bueno, estos son datos del Centro de Atención al Mordido, en años atrás, hace como 10 años, donde se ve que también los machos son más aparecen en eventos agresivos más que en hembras. Y desde el punto de vista de la percepción de los veterinarios, también los veterinarios opinan que son los machos los que participan a mayor frecuencia que las hembras. En general, y esto es claro, no importa el diferente enfoque con que se evalúe, todos coinciden en lo mismo. O sea, los machos participan en mayor medida que las hembras en los eventos de agresividad, y eso fácilmente, en lo que tiene que ver con la literatura, vinculado a los aspectos hormonales del macho, específicamente de la testosterona. ¿Bien? Y ahora dentro de este tema, que es el más conflictivo. Yo lo único que le quiero transmitir es que le voy a presentar datos y al final vamos a hacer una discusión general. ¿Tá? No, como les comentaba, al inicio no fue nuestra intención evaluar la raza, simplemente teníamos un montón de datos y los presentamos, ¿sí? O sea, eso para aclarar, ¿no? Como pueden ver, hay un montón de razas. Si hay algo que tienen los perros es la gran polimorfismo en razas que hay. Para el efecto de las razas, evaluamos lo siguiente. Primero, era necesario saber la frecuencia de la raza en la población canina. Cuando empezamos a hacer este estudio, eso era una de las cosas que queríamos ver. Nos llevamos la sorpresa de que en Uruguay no hay un solo dato, y si alguien lo tiene, me lo corrige y me lo da, por favor, de cuál es la frecuencia de las razas que hay en Uruguay. Está la encuesta de Cotriba de 2017, pedila, que te la pasan la equipos consultores, y algún dato de raza hay. La grandísima mayoría, casi el 80%, son cruces. Bueno, vamos a ver ahora con otros. Buenísimo, después te voy a pedir que lo veas, que me lo pasen y lo revisamos. Lo segundo es la frecuencia de cada raza implicada en la agresión o agresividad. Y el tercero es un cociente entre estos dos, es el factor de riesgo asociado a la raza, es decir, cuánto de una raza interviene en eventos agresivos en relación a la
frecuencia que está la raza en la población, obviamente. Es decir, porque haya más agresión de una raza no significa de que esa raza sea más o tenga mayor predisposición o no a ser agresiva. Va a depender, capaz que porque simplemente hay más. Entonces, por eso se corrige con el factor de riesgo. ¿Tá? Bien, entonces, de estos dos, desde consultas en etología veterinaria y del Centro de Atención al Mordido, desde aquellas épocas, voy a presentar estos resultados. Frecuencia de razas en la población canina, y esto, una cosa importante que no les comenté, es que estos resultados que les voy a mostrar, los sacamos de la Comisión Nacional de Zoonosis, que era el registro más importante que teníamos acceso, ¿no? Y de la fecha ahí ya hace 10 años. O sea que esto puede haber obviamente cambiado con el tiempo. Lo importante es que el ovejero alemán era el que estaba en primer lugar, luego el labrador, Canich, Cocker, y ahí les presento negro el cimarrón. Al final de la presentación les voy a explicar por qué. Y por allá atrás el Rottweiler, ¿no? La frecuencia de razas implicadas en la agresión, en la agresividad. Ahora, desde el punto de vista de la etología veterinaria, o sea, de especialistas en etología. Esto como cosa importante. La mitad de los perros que participaron en eventos agresivos y que en consulta de etología veterinaria eran cruzas o mestizos, ¿sí? La otra mitad correspondía a razas puras. De las razas puras, y estos son el porcentaje crudo, el que estaba en primer lugar era el Cocker, luego estaba el cimarrón, luego el labrador, al final el Rottweiler y el Beagle, ¿sí? A mí me llamó la atención esto porque, o sea, nosotros teníamos las fichas clínicas y después veo esto y me llamó la atención. Y ahora les voy a mostrar algún dato en relación a esto. Esto es el porcentaje crudo. Vamos a ver qué pasa con el factor de riesgo. Cambió un poquito. Es decir, queda en primer lugar el Rottweiler, pero está el Cocker, sí, en el segundo lugar. Luego el cimarrón, el labrador, bueno, y el ovejero alemán, entre otros. Sin duda, lo del Rottweiler uno podía imaginarse por un montón de elementos. Lo que sí me llamó la atención era en aquel momento el Cocker. Entonces lo que fui a hacer, bueno, miren esto, ¿no? En uno primer lugar y en otro segundo, ¿no? Lo que fui a ver es qué pasaba a nivel mundial, qué se sabe de estos datos. Increíblemente me llevé la sorpresa de que sí el Cocker, ya sea en España, en Francia, en diferentes partes del mundo, no voy a nombrar uno por uno, aparece el Cocker en la lista de los primeros, de las primeras razas de perros involucradas en agresividad. Interesantemente con esto, un trabajo de unos colegas de Barcelona presentaron, porque, a ver, es quizás de las pocas evidencias que tenemos a nivel genético que pueden estar influenciando estas diferencias. Entonces ellos lo que hicieron fue obtener muestras de sangre de perros agresivos de la raza Cocker y compararlo con perros agresivos de otras razas. Y lo que observaron fueron que, como pueden ver ahí, el Cocker que aparece en amarillo tiene menores niveles séricos de serotonina que las otras razas agresivas. El hecho de que tengan menos niveles séricos de serotonina está implicando, de alguna manera, que hay un factor genético vinculado al control y producción de este neurotransmisor que después al final de la charla espero hacerle también otros comentarios. ¿Bien? Pero es de los pocos elementos que tenemos para trabajar en punto de vista genético y que coincide también con nuestros resultados. ¿Qué pasó con las denuncias del ministerio, o sea, del Centro de Atención al Mordido? Hoy me enteré que estos valores antes eran alrededor de 300 para Montevideo, ahora están en 900.000, o sea que se triplicaron, o por lo menos. Y esto era una de las cosas que yo le quería comentar, por ejemplo, que también me llamó la atención de esta fuente de información. La mayoría, el 80% de las denuncias de ataques de perros a personas en el centro, que fueron derivados al Centro de Atención al Mordido, eran perros conocidos. Solamente el 20% eran perros desconocidos. Esto vinculado también a la superpoblación, que si quieren después podemos discutir. Y obviamente esto es muy sencillo, de acuerdo a la talla del perro, grande, pequeña o mediana, y esto es claro, los perros más grandes generaron lesiones más graves y los más chiquitos las más severas. Esto parece sencillo, pero nos va a ayudar a explicar otra cosa al final, porque este tema es bastante, se relaciona todo con todo. Bien,
¿Qué pasó del punto de vista de los porcentajes? Sin duda, ahí como pueden visualizar, el que apareció en mayor porcentaje es el pastor alemán, luego el cimarrón, el rottweiler, y bueno, ahí después habían otras. Y esto cuando lo expresamos en factor de riesgo, queda primero el rottweiler, luego el ovejero alemán, luego el cimarrón y al final el cocker. ¿Sí? No se memoricen todas las imágenes y razas porque al final voy a hacer un pantallazo general, por eso voy rápido. Simplemente les presento los datos. ¿Tá? ¿Qué pasó desde el punto de vista de la percepción de los veterinarios? Esto era una opinión, por eso hablamos de percepción. Y este es el último trabajo que tenemos, y entonces acá para los veterinarios, el perro o la raza de perro que está más frecuente en eventos de agresividad es el pitbull, después podemos hablar también de eso. Luego el ovejero alemán, luego el cocker y luego el cimarrón. ¿Sí? Bien. Diferentes enfoques. Consultas en etología veterinaria, denuncias del Centro de Atención al Mordido del Ministerio de Salud Pública y la percepción de los veterinarios. En relación al porcentaje crudo vimos el cocker, el cimarrón, el labrador, el rottweiler. En etología veterinaria, desde el punto de vista del factor de riesgo, más rottweiler, luego el cocker, luego el cimarrón. Hay muchos de estas razas que coinciden con trabajos internacionales. Denuncia del Ministerio de Salud Pública, el ovejero alemán, el cimarrón, el rottweiler. Luego, factor de riesgo, cambian algunas, el rottweiler, el ovejero alemán, el cimarrón. Y luego, desde el punto de vista de la percepción de los veterinarios, tenemos el pitbull, el ovejero alemán, el cocker y el cimarrón. Y esto era lo que yo quería llegar ahora, ¿no? Uno mira estos resultados globales en una presentación con todas las cartas tiradas sobre la mesa, o en ese caso en la presentación, la diapositiva. Y hay algunas cosas grandes que podemos sacar. Obviamente, la raza es un factor predisponente, ¿sí? Pero la raza no determina 100% la agresividad de un perro. Si fuese así, las listas serían exactamente iguales en los diferentes enfoques. Y hay diferencias también en eso, en cómo se focalizan. Y hay algunas razas que no aparecen en otros factores. Por ejemplo, en consulta de etología veterinaria y en denuncias y en percepción de los veterinarios aparece el cocker. Pero en las denuncias del Centro de Atención al Mordido no aparece el cocker. Y obviamente puede ser asociado a lo que dicen la mayoría de los trabajos, que el cocker sí muerde, molesta a los dueños, pero en general esas mordeduras, lesiones no son para que sea hospitalizado. Cosa distinta que puede pasar obviamente con perros grandes, ¿no? Como el rottweiler, como el ovejero alemán, etc. O sea, que como conclusión general esto, ¿hay diferencia de razas? Sí. Y estas razas depende del enfoque. Pero no podemos decir con estos datos en Uruguay, ¿tá?, que además la raza sea un factor determinante. Y eso me parece que es lo importante. Pero además hay otra cosa importante, y es que la frecuencia de razas implicadas en agresión varía de país en país, dentro de un país, en una región. Y acá hay un tema importante que obviamente no va a aparecer en un estudio del mundo, salvo en los nuestros, que en la única raza que aparece implicada en los tres, perdón que no sé si me escuchaban, perdón, que aparece en los tres fuentes de información es el cimarrón, que es nuestra raza autóctona, ¿sí? Y de esto no se sabe nada. No aparece en el primer lugar, en ninguna, pero está entre los primeros lugares, ¿sí? Bien, ¿y qué podemos decir del cimarrón en sí? Y voy a ir un poquito rápido con esto. Es la única raza autóctona de nuestro país y esto es un homenaje a Claudia. Claudia es una colega que se nos fue hace muchos años, pero que estuvo trabajando de forma muy importante en poner a punto todo lo que es la parte fenotípica. Y gracias a ella es que el cimarrón desde hace unos años integra la Federación Cinológica Internacional. ¿Bien? La raza cimarrón, por varias razones, demográfica obviamente, que era lo que les comentaba, no aparecen en estudios internacionales. Nuestros resultados parecen indicar también elementos vinculados empíricos a la raza cimarrón, pero además hay dos elementos importantes que no mencionamos. Uno es que las hembras mostraron mayor frecuencia de agresividad o de agresión que los machos, y el segundo
es que en el caso del cimarrón la agresión o agresividad estaba vinculada a agresividad territorial más que agresividad por dominancia. Y esta información parece estar vinculada también con aspectos históricos, y esto es importante. La propia sociedad de criadores de cimarrón dicen, en referencia a palabras de don José Gervasio Artigas, nuestro prócer, que cuando me quede sin soldados, pelearé con perros cimarrón. Pelearé con perros cimarrón. Algunos trabajos sobre la raza han catalogado el cimarrón con buena funcionalidad para el medio rural y el trabajo con ganado, pero también destacan aptitudes para su uso en la caza mayor, la vigilancia y la defensa. Bien, estos últimos aspectos están asociados a nuestros resultados que les presentamos. Bien. Ahora sí, y esta es la última parte, ya no los aburro más, es algunos elementos importantes en la hora de la prevención de los problemas de comportamiento. Acá dice elección de raza como primer punto. Yo diría elección de una mascota, si es que tienen. Hay personas, familias, que no deberían tener ninguna mascota. O sea, no sé cómo decirlo, pero desde el punto de vista veterinario. Y uno que es veterinario, además, más fuerte es la responsabilidad todavía, ¿no? Entonces, si van y preguntan, es importante que los veterinarios jueguen un papel muy importante, más que la raza en realidad con la agresión, sino con los aspectos funcionales de cada una de las razas, con los aspectos de tamaño, con los aspectos de la familia. Le preguntan a la familia que viene a buscar a los perros, ¿y tiene niño o tiene niño? ¿Cuántos son en la casa? ¿Vive en un edificio o vive en una casa? ¿El edificio es chiquito o tiene terraza? O sea, son cosas obvias. Pero hay una cosa que sí tienen que preguntarle, y es, ¿qué tiempo tienen para dedicarle al animal? En Europa, en varios lugares, si no tienen más de, si están el perro más de 4 o 6 horas solo, le dicen, usted no puede tener un perro. Y eso es elemental. Yo, por ejemplo, no puedo tener un perro, me encantaría, pero no puedo. No estoy en casa por lo menos 8 o más horas. Entonces, no puedo. Ojalá pudiera, me encantaría, pero no puedo. Entonces, me parece que estas cosas también tenemos que hacerlas carne, nosotros mismos también como veterinarios, siendo responsables de lo que se puede tener. Hay una gran variabilidad individual. O sea, les presentamos los datos de razas en función de Uruguay, pero tengan en cuenta además que cada una de las razas puras tienen líneas genéticas distintas que están a su vez asociadas a diferentes criterios que han manejado los criadores. Y eso es otro aspecto que no se menciona en la mayoría de los trabajos científicos. Desde el punto de vista de adiestramiento, siempre conviene fomentar el adiestramiento de obediencia básico. O sea, que el perro sepa acudir al llamado, quedarse quieto, caminar al lado, sentarse. ¿Pero por qué? No es un capricho, es que la obediencia básica mejora el vínculo entre el perro y el amo, por decir una manera, o el dueño o el compañero humano, por decirlo de otra manera. El veterinario es muchas veces la única persona ajena a la familia que tiene estudios universitarios y que puede y debería asesorar en todos estos temas. Al final, más adelante le voy a presentar una presentación sobre este punto. Castración, como vimos. La castración, desde el punto de vista del comportamiento, está indicado para los machos. Y no es cero el riesgo. Es decir, si hay un perro que tiene tendencia a ser agresivo, ustedes le pueden reducir el nivel. Pero no quiere decir que porque los castren, esa agresión se vaya y que no haya más. No, bajan el umbral. Le bajan el factor hormonal que está implicando la impulsividad. Pero hay cosas más importantes que la castración, que es las pautas de comportamiento, pero además también, luego de las pautas, se puede trabajar esto farmacológicamente. ¿Para qué? Porque lo que hacemos con los fármacos es ese neurotransmisor que les comentaba, lo incrementamos y el perro se queda más tranquilo. Aunque hay factores o herramientas más naturales para levantar los niveles de serotonina. Bien. Y en el caso de las hembras es al revés. Hay trabajos que dicen que, desde el punto de vista de comportamiento, mejor no castrarlas, porque muchas de ellas, si las castran, puede ser perras que no eran agresivas convertirse en agresivas. Es bajo el porcentaje, pero está el registro. Bien, una cosa importante sí o sí, y esto es fundamental, es respetar el periodo de socialización. Es decir, dentro de lo que es la ontogenia de la conducta hay varias fases o periodos, y una en particular es el periodo de socialización, que va de los 21 días hasta las 12 semanas.
Es en este momento que el perro debería tener contacto con todos los estímulos que va a tener a lo largo de su vida. Y en especial, sería ideal que se pueda relacionar con diferentes animales, incluido nosotros o el ser humano. ¿Sí? Si ustedes en esta etapa aumenta el juego, aprenden a controlar la mordedura, practican el lenguaje corporal, miren eso que está ahí y compárenlo con esto. Ya empiezan los juegos sexuales, pero que en realidad, juegos sexuales también, perdón, pero también juegos de jerarquía, porque ya se están preparando, y eso es un tema fascinante. Si alguien quiere, algún estudiante quiere, después podemos revisar, que tampoco no se sabe mucho sobre las funciones del juego, pero sí dentro de ella es que la prepara para la vida adulta, ¿tá? Porque es una función que cuesta energía, pero que en realidad es difícil darle una función aparente. Bien. Y otro tema importante es, ¿cuál es la edad óptima para adoptar un cachorro? ¿No? Es decir, separarlo de su madre y hermanos. Y en esto es importante respetar el periodo de socialización, y ese tiempo sería entre las 6 a las 8 semanas. ¿Por qué razón? Porque así el perro puede socializar con otros perros, sus hermanos, su madre, o el ambiente con el que vivía entre las 3 y 7 semanas, y socializar con otras personas y otro ambiente entre las 7 y 12 semanas. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo separan antes o después? Bueno, sobre todo antes, puede haber problemas de agresividad, hiperactividad, ansiedad por separación, un montón de estos problemas. Además de respetar el periodo de socialización, consultar al veterinario o etólogo frente al primer episodio de agresividad o de otro problema de comportamiento. En este trabajo que hemos realizado, observamos de que la mayoría, le preguntábamos a los dueños, ¿cuándo fue la primera vez que usted visualizó una agresión del perro hacia alguno de los miembros de la familia? Más del 50% lo ubicaron cuando el perro era menor de 1 año. ¿Qué pasa? No sé por qué, está como aceptado que es normal que los perros muerdan a los dueños, ¿no? ¿Y cuándo consultan? Consultan cuando ya mordieron a toda la familia, el perro tiene 3, 4, 5 años, y dice, creo que tenemos un problema de agresión. Sí, yo creo que sí también. Pero esto es importante, y esto es importante desde el punto de vista del rol de los veterinarios. No les cuesta nada cuando se va a vender la comida, cuando se pasan a vacunas para un montón de... ¿Cómo está el perro? ¿Se comporta bien? ¿La familia bien? ¿Juegan con él? En este caso saltan esas cosas. Y el ayudar a resolver y entender qué está pasando con esto, ayuda a mejorar el vínculo con el perro. Vínculo perro-dueño veterinario. ¿Por qué? Porque si un perro es agresivo, no lo estamos manejando en el tiempo correcto, se pierde el vínculo entre el perro y el dueño, y un vínculo perdido entre perro y dueño no le hace bien a nadie, ni a ellos, ni tampoco al veterinario. Yo estoy bien, ¿ustedes? ¿Cuánto? Está. Bueno, vamos arriba. Está el tema de pasear con collar y bozal, ya lo vimos. Esto es una cosita importante. ¿Me dejás contestártelo después? Así termino esto y ya y lo dejamos para allá. Ya tienen una pregunta. El tema de hacer ejercicio. ¿Qué pasa el tema de hacer ejercicio? Sale barato, no se necesita mucho, siempre que lo hagan con correa o en lugares habilitados. Y qué importancia, y sí está demostrado, levanta los niveles de serotonina. Y esta serotonina, ¿qué es? Es un neurotransmisor que está muy implicado, no solamente en la agresividad, sino en un montón de factores de comportamiento. ¿Qué hacen muchos de las drogas psicofármacos, también en humanos, como también a nivel veterinario? Levantar estos niveles de serotonina. Y levantar los niveles de serotonina, sería ideal que lo haga tanto el perro como el dueño. Los dos van a estar contentos y van a mejorar el vínculo. Y va además, a nivel de lo que es la medicina en general, se están demostrando un montón de información vinculado a los beneficios solamente de hacer ejercicio. El ejercicio correcto, ni demasiado ni poco, pero ejercicio. ¿Tá? Que además previene no solamente temas de comportamiento, sino un montón de otras enfermedades. Y estamos hablando de responsabilidad desde el punto de vista veterinario. Y lo último, en relación a las señales, y esto sí me parece importante que hay que tratarlo con los niños. Les marqué en cuadro 2. Uno de la izquierda, un perro con agresión por miedo,
Y otro, el de la derecha, un perro con agresión ofensiva, está decidido a atacar. Y hay que ver los dientes, el nivel de la posición de las orejas, los ojos, la piloerección, etc. Estas son señales bien claras que hay que mostrar o enseñarles a un perro, a un niño. Un niño no tiene por qué saber, al igual que la mayoría de las personas, cuáles son las características del comportamiento de un perro. No lo sabemos, yo no lo sabía. Hay muchas cosas que me fui dando cuenta a lo largo de la vida, empírico y después estudiando. Me parece que esto sí es importante. Y no es una relación, tampoco se trata de hacer culpa o no. Simplemente es enseñar y mostrar. Tenerles mucho respeto y cariño. Y esto me pareció muy lindo lo que dijeron en lo que dice Kotriba, que aparece la palabra cariño. ¿Por qué lo rescato? Y esto sí quizás es un tema de percepción mía. Porque los perros son animales de compañía, por encima de todo. Y si los vamos a tener, es para cuidarlos, quererlos. Y hay una cosa que si ustedes han trabajado con perros, por lo menos lo pueden saber. El perro, por lo menos en mí, hablo de forma humilde, ¿no? Es sumamente respetuoso. Que si ustedes manejan señales claras, el perro lo va a respetar. Y en esas señales claras no hay necesidad de pasar por temas de agresión. Y por último, y esto sí lo último, es una chapa, para que no sea todo tan trágico, yo no veo mucha televisión, pero ahora últimamente estoy leyendo muchas cosas de la BBC, y me interesó este reportaje que hicieron a un médico que se dedica a atender pacientes terminales, con la característica de que esos pacientes son todos niños. Y entonces, cansado de ver tantas cosas tétricas, les preguntó a los niños qué es lo más importante en su vida. A niños con enfermedades terminales. Y miren las cosas que comentaron. Ninguno de ellos dijo que deseaba haber visto más televisión. Ninguno dijo que debía haber pasado más tiempo en Facebook. Ninguno dijo que le gustaba pelear con los demás. Ninguno disfrutó del hospital. ¿Qué fue lo que más les gustaba de la vida? Lo primero que dicen los niños. Muchos, esto fue lo primero que comenta el doctor, mencionan, amo a Rufus, su gracioso ladrido me hace reír, me encanta cuando Ginny se acurruca conmigo por la noche y ronronea, fui de lo más feliz montando a Jake en la playa. Estos son algunos de los trabajos que hemos publicado. Muchas gracias, doctor Damián. Dejamos un espacio abierto por si, por favor, 2 preguntas podemos... Juan Pablo, no sé si ya, capaz yo ya no vine a la charla de la mañana, pero si mencionaron estadísticamente, o sea, los datos del Ministerio de Salud Pública con respecto a egresos hospitalarios en base a las mordidas, ¿eso lo hicieron? ¿Sí? Sí, perdón, estuvo Verónica Bonino presentando datos. Bien. Los datos los presentó por departamento y en Montevideo andaban en el entorno de 900 o 1000, por ahí recuerdo. ¿1000 qué? 1000 denuncias, ¿no? Bien. Está. Yo tengo los datos del 2010 al 2016 y desde el 2014 en adelante las denuncias por mordedura de perro han descendido bastante. Y con respecto al egreso hospitalario de 3.000 mordeduras, en 2016, que es el último dato que me pasaron del Ministerio, solamente 185 son con egreso hospitalario. Es decir, el Ministerio de Salud Pública lleva un registro de las camas ocupadas y el alta, ¿por qué? Digamos, porque fue. Entonces, el alta de las mordeduras de perro no llegaron a 185 en todo el Uruguay. Es decir, la idea es transmitir al resto una opinión diferente en cuanto a la gravedad de las mordeduras y en cuanto a la proporción de los internados, tanto niños como adultos, en base a este tipo de etiología, es decir, de la mordedura de perro, que es bastante insignificante con respecto a las otras altas por mordeduras y a los motivos de consulta. Era ese mi aporte. Sí, perfecto, y coincide con lo que comentó hoy Verónica, que las lesiones severas están en muy bajo porcentaje. Igual estamos de acuerdo, creo que todos, que estos niveles están subvalorados, ¿no? Porque seguramente hay mucho más mordeduras que no llegan a ser hospitalizadas. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que escuché. Un par de preguntitas, un par de cosas que me parecen que
de repente se oponen entre sí. ¿Qué pensás que sería? Cuando hablabas del ejercicio, por ejemplo, que estoy de acuerdo que es súper importante, ¿qué pasa si el perro está tienen que estar permanentemente con la correa? Y si ahí no entraría el tema de los espacios cerrados, para que los perros puedan tener y que puedan además socializar entre ellos los humanos, que va a fomentar la no agresividad, etcétera. Y bueno, y ahí también esa? entraría el tema del bozal. Déjame contestarte esa y después voy a la otra. Bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por razones netamente conocidas, los perros, y esta es mi opinión personal, y coincide con un montón, y por experiencia propia de ver, los perros no pueden andar en la vía pública con correa, o sea, sin correa. O sea, tienen que ir todos con correa, y aquellos que tienen tendencia a ser agresivos, con bozal. Eso, para mí, ya no se discute. Eso no implica de que el perro no pueda hacer ejercicio con la correa o correr junto con el dueño. Por eso el tema, el vínculo. Ahora, también es entendible, como hacen otros países, donde debería haber, y en eso sería bueno que la Cotriba también, como sugerencia, pudiera empezar a diagramar, resolver, analizar espacios públicos para solamente perros. Porque ¿qué pasa además? No solamente las zoonosis se manejan en perros, como ya saben ustedes, mucho mejor que yo, por las mordeduras, sino también a través de otros elementos que ocurren. Entonces, me parece importante que también donde estén los perros interaccionando, no ingresen, por ejemplo, niños, ¿no? Entonces, entonces, hay lugares donde en una plaza tú vas y estás cercado, entonces, y ahí están solamente los perros. Tú lo llamas, viene, agarras la correa y te va. Creo que ese tipo de elementos serían muy eficaces. ¿Lo de la segunda pregunta? No, lo de la segunda pregunta, mira, simplemente era un detalle, y esto es que hay varios tipos de bozal. Hay uno, este en particular, el que tiene el golden allá arriba a la derecha, que tiene la particularidad, el que lo diseñó, esto es hace muchos años. Cuando estuve en Europa trabajando, estudiando, estaban todos allá, vine para acá, traje el collar, nadie me dio bola, por decir una manera, y a los años estaba todo el mundo usando este collar. ¿Qué pasa con este collar? Vieron que el collar tiene doble lazo, uno en la nuca y otro en la parte superior del hocico. Resulta que desde el punto de vista etológico, los perros, además de marcar el rango jerárquico, no solamente se muerden en la nuca, sino que se muerden en la zona del hocico. Y entonces, inconscientemente, o por decirlo, como otra señal directa o indirecta, el tironear del collar le está haciendo presión en esa zona y lo está obligando a bajar y ser más sumiso. Además, que con ese collar, el perro, una vez que se adapta, porque también tiene un tiempo de adaptación, una vez que se adapta, es muy fácil caminar con él. Porque cualquier cosa que él tire, le va a obligar a bajar la cabeza y se va a frenar. Entonces tiene dos ventajas con respecto a los otros. No evita que no muerde, ¿no? No es un bozal. Sí, un dogal. Sí, el promiso. Sí. Tú y la señora. Es simplemente para profundizar, ¿no? El bozal de canasta impide algún mecanismo fisiológico en el perro. Claro, porque hablaban de la termorregulación en el perro por el bozal de canasta. Capaz que está bueno también desmitificar eso. Yo no conozco trabajos científicos al respecto. Capaz que si hay otros colegas que sepan. Lamentablemente me baso en eso. Cuando digo opinión, lo hablo a nivel personal, pero a nivel de trabajo no he visto. Pero no quiere decir que no haya, ¿no? Hay bozales que permiten comer, tomar agua. El Baskerville, por ejemplo, que es un bozal de goma. Puedes hacer, lo que no permite es morder. Lo que usaban las empresas de seguridad, por ejemplo, de cuero, totalmente cerrado, que prácticamente no pueden abrir la boca sin sacar la verdad. Claro, pero poner el primer bozal ahí El segundo, es impermeable, pero el segundo es más cerrado. Sí. Hay capa que te entiende, pero el bozal en sí. Hacer la pregunta. Listo, ok. No, muchas gracias por la presentación, me gustó mucho. Tiene unos puntos ahí súper importantes que creo que como que recalcan muchas de las presentaciones que tuvimos en la mañana.
siempre me da un poco de miedo cuando se habla de razas peligrosas, no tu presentación, pero en general de razas peligrosas, y escuché en la mañana que me parece que se está creando una ley o se está buscando, ¿verdad? Todavía no hay ley de razas peligrosas, o sí hay ya. Todavía no hay, ok. El Reino Unido metió una ley de razas peligrosas hace unos años. Perdón, ¿tú decís en el mundo o en Uruguay? No, ahorita estoy hablando sí, que si aquí en Uruguay hay una ley. No, en Uruguay no. No hay, A ok. la fecha no. El Reino Unido puso una ley en contra de la importación de perros peligrosos y el punto era evitar bajar el número de mordeduras. No sucedió absolutamente nada. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta, cuando hablan sobre legislación en temas de perros peligrosos, porque a veces, ¿verdad? Es como decía, y luego es el cocker, es uno de los que más muerde, y ese jamás se tomaría en cuenta una legislación de perros peligrosos, pero no es tan fácil. Es un tema sumamente delicado. Yo le presento los datos porque los tengo, pero creemos nosotros que no es el meollo del asunto o el foco donde se van a resolver los temas. Hay diferencias, sí, se las presentamos. Ahora, es determinante, no. Y es un tema además que tiene muchas connotaciones, por más perfecto que sea el trabajo, siempre tiene debilidades que no podemos mencionar. ¿Por qué? Porque no son trabajos controlados. Por ejemplo, imaginen una cosa, hablamos de los medios de comunicación, ¿no? Y en el medio de comunicación sale cuando muchas veces las lesiones son, por ejemplo, por el pitbull, pero no sale cuando son de otra raza. Eso genera, esto es una de las cosas que estuvimos discutiendo en el último trabajo con los revisores de esta revista, que nos obligaron, de alguna manera, nos convencieron, mejor dicho, a discutir este tema, porque justamente era un tema que yo no manejaba, y es cómo los medios de comunicación a nivel social, y eso está perfectamente documentado y para mí es nuevo, modifican la percepción que tienen las personas sobre determinados eventos. Y esto es tan así que quizás yo te traigo a una de las personas que están acá, los dejo en un lugar y les hago correr un pitbull suelto o un golden suelto, y las reacciones que tienen ustedes son distintas. Sin embargo, no saben cómo es el perro. Entonces, es tan complicado realmente llegar a conclusiones sobre esto que yo prefiero, vamos a dedicarnos a lo que es importante, y cuando tengamos datos más, no podemos decir por lo menos por ahora, es decir, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir avanzando, y quizás hayan algunos aspectos genéticos de alguna que sí tengamos que corregir, pero en general creo, en forma humilde, desde el punto de vista científico no tenemos elementos como para demostrar eso, a la fecha. Y de la importancia de que las familias, como usted dijo al principio, hay unas familias que no deberían tener. Eso creo que es más importante que la raza. Sí, y otra cosita y último, y es, en España, un trabajo de Palacios y colaboradores evaluaron la incidencia de agresiones por raza 5 años antes de implementar la ley de razas peligrosas y 5 años después, y confirmando lo que tú decías, no encontraron ningún resultado que sea diferente. Serotonina. Sí, exacto. Sí, y se está estudiando muchísimo en muchas especies. ¿Pensás que puede ser un factor desencadenante en que en el periodo de sociabilización y gestión del entorno el veterinario te diga no lo saques porque todavía no terminó el periodo de vacunación? Sí, ahí hay un tema, pero a ver, son dos cosas distintas. Sí, no lo saque no implica, o sea, a lugares que uno sabe de que no puede estar expuesto. Por ejemplo, en la Ciudad Vieja, donde trabajé hace un tiempo, cuando recién me recibí, el virus de la joven edad era un perro que no se vacunaba, terminaba muriendo de eso. Sin embargo, entraban los dueños con el cachorro caminando y le decías, levante el cachorro, lo vacunás y que no toque la calle, y se iban caminando. No podemos, hay cosas que... Muchas gracias, doctor Damián.